Bueno, hermanos, vamos a orar por la predicación de la palabra. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por la bendición que hemos recibido hasta aquí, Señor, por medio de tu palabra, Señor, por medio de la oración, por medio de los cantos. Padre, gracias te damos, Señor. Y, Señor, queremos con reverencia, Señor, con humildad, pedirte, Señor, que nos concedas gracia en este tiempo, Señor. Concede gracia, Señor, a tu iglesia para recibir tu palabra, Señor, para tener corazones prestos, Señor, para escucharla, para obedecerla, para seguir conociendo tu voluntad, Señor, lo que tú demandas de nosotros, Señor, como hijos tuyos, lo que demandas de nosotros como iglesia, Señor, de cómo conducirnos correctamente, Señor, de una manera que glorifique tu nombre, Señor, de una manera que exalte tu gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este tiempo, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor, como cantábamos. Habla, oh Dios, habla, Señor, a nuestras vidas, Señor, a la vida de tu iglesia. Y te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra, de tu evangelio, Señor, salves a muchos de los que están aquí. Extiende tu reino, Señor, en medio de nosotros, para gloria, Señor, y alabanza de tu gracia, te lo pedimos, en Cristo. Amén. Hermanos, vamos a continuar con el estudio de la carta a los Colosenses. Vamos a leer el pasaje que vamos a ver en esta predicación. Les pido, hermanos, si nos podemos poner todos de pie para dar lectura a la palabra. Colosenses capítulo 3, versículos del 15 al 17. Colosenses capítulo 3, versículos del 15 al 17. Leamos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, como ya hemos comentado, en esta segunda parte de la carta que inicia en el capítulo 3, Pablo ahora se está centrando en las implicaciones prácticas de toda esa doctrina que Pablo nos ha hablado en los primeros 2 capítulos. Y es importante, hermanos, recordar algo que ya hemos comentado, algo que también el hermano Frank ya ha comentado en algunas predicaciones, algo acerca de la correcta aplicación de las Escrituras. Hermanos, hay un principio importante para poder entender correctamente este pasaje y para poder aplicarlo de una manera correcta. El principio es este: todo imperativo de las Escrituras, es decir, todo lo que el Señor nos manda a hacer,
descansa en el indicativo, es decir, en quienes somos ahora como hijos de Dios. Y en esta segunda parte de la carta, ya hemos visto, hermanos, que hay un indicativo fundamental. Es, hermanos, común ver en las cartas de Pablo cómo utiliza frases que son conectores, en donde dice Pablo, por tanto, así que, entonces, porque nos ha hablado de un indicativo, nos ha dicho cuál es ahora nuestra condición en Cristo, qué somos ahora, hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, podemos obedecer. Y entonces dice, por tanto, y hace el imperativo, hace el llamado. Y esto es importante, hermanos, saber, y esto también es de consuelo para nuestras vidas, el saber que todo lo que el Señor nos demanda, como su pueblo, como su iglesia, podemos hacerlo, porque Él nos ha capacitado para ello. Él nos ha dado su Espíritu Santo, Él nos ha dado su palabra, Él nos ha llamado como hijos de Dios, y entonces podemos responder a sus imperativos, a lo que Él nos manda a hacer. Y entonces en esta segunda parte de la carta, que comienza en el capítulo 3, vemos el indicativo fundamental. Miren el versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Y entonces, después de este indicativo, vienen los imperativos y nos llama el Señor buscar las cosas de arriba donde está Cristo, poner la mira en las cosas, y nos manda a practicar las virtudes que hemos visto en los últimos sermones de Colosenses. Entonces, hermanos, todas las exhortaciones a la obediencia que el Señor nos hace como iglesia son hechas bajo ese indicativo. Son hechas en virtud de nuestra nueva identidad en Cristo. En otras palabras, estos mandatos del Señor podemos obedecerlos porque hemos resucitado con Cristo, porque hemos muerto a nuestra antigua vida y porque ahora estamos en Él. Como dice en el versículo 3, Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto se reitera en los versículos 9 y 10 nuevamente. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que es un hecho, esta es la realidad. Morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Y al hacerlo, dejamos esa vida antigua, murió ese antiguo hombre con sus hechos, con las prácticas que hacíamos, y ahora nos hemos revestido del nuevo hombre. Somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo y hemos nacido a una nueva vida. Así que ese es el indicativo fundamental de todos los mandatos del Señor a su iglesia. Y ahora, en Cristo, habiendo resucitado en Él, el Señor nos manda, como dice en el versículo 1, a poner la mira en las cosas de arriba. Miren el versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bajo ese indicativo de que hemos nacido de nuevo, también el Señor nos manda a dar muerte a lo terrenal en nosotros, a mortificar el pecado. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y el Señor nos llama también a despojarnos de esas ropas sucias del pecado, versículos 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y también bajo ese indicativo, y aquí es donde vemos, hermanos, lo que comentábamos al principio cuando dimos la introducción de la carta. Esta carta es sumamente práctica, sumamente práctica. Y también bajo ese indicativo de que hemos nacido de nuevo, el Señor nos manda a ponernos las ropas nuevas de la obediencia, versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues, dice el versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En los días del apóstol Pablo, hermanos, las personas acostumbraban portar muchas prendas. Y entonces él toma esa figura para decir, vestíos, ya despójense de las vestiduras del viejo hombre, ahora vestíos con las vestiduras del nuevo. Y es cuando empieza a mencionar entonces esas virtudes. Vístanse como escogidos de Dios, de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Pero miren el versículo 14, hermanos, porque siguiendo con esa misma analogía de ponerse la vestidura, dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor, hermanos, es como si fuera un cinto que ajusta todas esas virtudes que acaba de mencionar el apóstol. Hermanos, los creyentes nunca vamos a disfrutar de una comunión fraternal con nuestros hermanos mediante esa misericordia, benignidad, humildad, etcétera, a menos de que nos amemos verdaderamente unos a otros. De hecho, hay quienes dicen que estos versículos 12 y 13 se pueden resumir con la frase, ámense los unos a los otros. Con un amor genuino, hermanos, verdadero. Si nosotros tratamos de practicar estas virtudes sin amor, ¿saben qué es eso, hermanos? Legalismo e hipocresía. Nada es aceptable a Dios a menos de que esté motivado por el amor genuino. Y Pablo es muy contundente en esto, en el capítulo 13 de su primera carta a los Corintios. Pablo dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo hiciera esas cosas, si yo me despojara de todo lo que tengo y lo ofreciera a mis hermanos en necesidad, a las personas que son pobres, y aún hasta ofreciera mi cuerpo en sacrificio por ellos, si no lo hago en amor, delante de Dios eso no tiene validez y es hipocresía, de nada me sirve. Y ahora Pablo concluye este tema de las virtudes que debe practicar todo creyente, citando 3 prioridades que son en las que nos vamos a centrar. Es como si se tratara, hermanos, estas últimas virtudes que Pablo señala aquí, es como si se tratara de las vestiduras externas. Pablo ya nos dijo, vístanse de humildad, de benignidad, de paciencia, de amor, pero ahora vienen las vestiduras externas, lo de afuera, son prioridades. Y vamos a ver entonces la paz de Dios,
la palabra de Cristo y el nombre de Cristo. Esas tres prioridades que el Señor nos manda a practicar como su iglesia. Veamos la primera, la paz de Dios, versículo 15, Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En el sentido objetivo, hermanos, los creyentes estamos en paz con Dios, porque como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese conflicto, hermanos, que existía entre el creyente y Dios, ese conflicto ya no existe más, porque esa tregua ya fue pagada por Cristo, por medio de su sangre. Y esta es la razón, hermanos, por la cual podemos gozar de seguridad, de plena seguridad, de que ahora estamos en paz con Dios, de que hemos sido reconciliados con Él. Pablo le dijo a los filipenses, y la paz de Dios, esa paz que tenemos por esa reconciliación, Pablo dice, y la paz
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto nos deja ver, hermanos, que el pecado trae consigo falta de paz. El Espíritu Santo obra para mostrarnos nuestras faltas y entonces, en lugar de sentir paz, sentimos todo lo contrario: culpa, temor, intranquilidad, etcétera. Así que ese es el segundo factor. Estos son los factores, hermanos, que nos ayudan o que impiden pecar al creyente. Uno, evaluar si tu decisión honrará a Cristo y procurará la unidad de la iglesia. Y segundo, determinar si tu decisión traerá como resultado una paz profunda y permanente en tu corazón. Pero vemos también en este versículo 15, hermanos, que esa paz también es relacional. Porque como dice aquí, hermanos, que fuimos llamados a vivir en paz en un solo cuerpo. Y quienes pueden gozar de esa paz con Cristo, de esa paz en lo interno de su corazón, pues van a poder vivir en esa armonía, en esa fraternidad los unos con los otros. Y eso pasa, hermanos, cuando pecamos, cuando caímos en algo, nuestra relación con nuestros hermanos no es como debería ser, porque sentimos esa culpabilidad, a veces hasta nos sentimos hipócritas. Y es la obra del Espíritu en nuestras vidas, la obra misericordiosa que no nos deja estar tranquilos hasta que vayamos como lo hizo David y confesemos nuestro pecado delante de Dios y recordemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos arrepintamos y nos apartemos de ello. Y algo que también dice este versículo 15, y sed agradecidos. La gratitud, hermanos, contribuye a la paz y a la unidad de la iglesia. Cuando uno está agradecido, hermanos, con el Señor, sabiendo que todo lo que merecemos, el Señor no nos lo ha dado, y que lo que no merecemos, el Señor nos lo ha dado en su misericordia, vamos a estar agradecidos. Cuando somos conscientes, hermanos, de que lo único que merecemos es el infierno, la condenación eterna, es cuando podemos recibir correctamente lo que el Señor nos dé, sea si es en abundancia o no, pero por algo muy pequeño que nosotros recibamos del Señor, lo vamos a recibir con gratitud, porque vamos a decir: Señor, te complace darme esto cuando lo único que merezco es el infierno, lo único que merecía era la condenación eterna. Así que cuando recibimos las cosas del Señor con esa actitud, con esa conciencia de que todo es por gracia, vamos a ser agradecidos. Y cuando tenemos ese contentamiento, esto procura la unidad de la iglesia. ¿En qué sentido? En el sentido de que no voy a envidiar los dones de mi hermano, en el sentido de que no voy a envidiar los bienes que el Señor le ha dado a mi hermano o las cosas que el Señor le ha dado. Voy a tener contentamiento y voy a tener paz y voy a estar agradecido con Dios. Y ahora veamos, hermanos, la segunda prioridad. Regresemos, por favor, hermanos, a Colosenses 3. La segunda prioridad que el Señor nos manda a practicar como su iglesia, dice el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí la palabra de Cristo, hermanos, se refiere
a la revelación que Él nos ha dado a través de las Escrituras. Habla de la palabra de Dios, la Biblia. Dice la palabra more, la palabra habite, esté en sus vidas. ¿Y cómo, hermanos, hacemos o podemos cumplir esta exhortación, este mandato que el Señor nos hace? Cuando leemos, estudiamos, meditamos, escuchamos, guardamos, vivimos la palabra. Así que este es un llamado del Señor a todos nosotros a no descuidar ese medio de gracia, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, el estudio de la palabra, el venir el día del Señor a escuchar la palabra, a guardar la palabra, pero también, hermanos, a vivir la palabra. Ese es el significado, hermanos, de esta frase: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y entonces, cuando la guardamos, cuando la estudiamos, cuando la meditamos, vamos a vivirla, vamos a practicarla. Y por eso dice Pablo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Así que, hermanos, las Escrituras deben impregnar cada área de nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos. ¿Cómo voy a enseñar, a exhortar a otros en toda sabiduría si la palabra no mora en mi vida? Voy a exhortar por cualquier cosa. Hermano, te exhorto porque hoy te peinaste de raya en medio y no me gustó. Hermanos, por eso dice aquí, enseñándonos y exhortándonos en toda sabiduría, para no caer en eso, para saber exhortar cuando hay que exhortar, para saber hablar cuando debemos hablar y para saber callar cuando debemos de callar. Miren, hermanos, el pasaje paralelo a este versículo 16 de Colosenses se encuentra en Efesios, ahí atrás de Colosenses, Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Efesios 5 del 18 al 20. Este es el pasaje paralelo, hermanos, de Colosenses 3:16. Y aquí vamos a ver, hermanos, que hacer que la palabra de Cristo more en abundancia es lo mismo que estar lleno del Espíritu. Miren lo que dice Pablo aquí, versículo 18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que Pablo les dice a los colosenses, lo dijo a los efesios. Y les dice, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y miren, volvamos a Colosenses 3:16. Veamos la similitud, hermanos. Dice aquí Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que la palabra que mora en el corazón y en la mente del creyente es la que permite al Espíritu inclinar nuestra voluntad. El estar lleno del Espíritu Santo es lo mismo que se produce cuando dejamos que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Entonces, hermanos, se trata de dos realidades espirituales iguales. Ser lleno del Espíritu Santo es estar controlado por su palabra. Y dejar que la palabra more en abundancia es estar controlado por su Espíritu.
Por eso el Señor Jesucristo llamó al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Es la palabra, no nos podemos separar el Espíritu de la palabra de Dios. Entonces, el llamado que Pablo nos hace aquí como iglesia es que la palabra more, que seamos llenos del Espíritu y entonces podamos enseñar y exhortar unos a otros en toda sabiduría. La enseñanza, hermanos, consiste en impartir la verdad en un sentido afirmativo. Cuando enseñamos, no meramente desde el púlpito nada más, sino cuando nos enseñamos unos a otros la palabra, cuando la compartimos. Y por otra parte, la exhortación, aquí se refiere al aspecto restrictivo de la enseñanza. Significa advertir a las personas acerca de las consecuencias de su conducta. Advertir a las personas acerca de las consecuencias de su conducta. Es cuando vamos con el hermano y le decimos, hermano, van 2 domingos en un mes que faltas a la iglesia. Te quiero exhortar, hermano, en amor, porque eso no está bien. Hermano, quiero advertirte acerca de las consecuencias de tu conducta. Te he visto de esta manera, te he visto de la otra. Eso es exhortación. Y ambos, hermanos, pues son el resultado de una vida que está constantemente meditando en la palabra, estudiando la palabra. Porque entonces es cuando vamos a poder detectar cómo puedo ayudar a mi hermano, cómo le puedo exhortar. Si yo no tengo la palabra presente en mi mente, en mi corazón, ¿cómo voy a saber entonces cuándo tengo que exhortar a mi hermano? Y es por eso que algunos no exhortan y no cumplen con este llamado que el Señor hace, porque la palabra no está en ellos, entonces no pueden detectar el pecado a veces en el hermano. Y dice también aquí, hermanos, continuando en el versículo 16, cantando con gracia en vuestros corazones. Y aquí, hermanos, hay en esa palabra gracia, hay algunas traducciones que la muestran, que esta palabra la muestran como agradecimiento o gratitud. Cantad con gratitud en vuestros corazones en lugar de gracia. Y ciertamente no hay como una postura, por así decirlo, correcta. Más bien algunos teólogos han llegado a la conclusión de que se refiere a ambas cosas, que se haga con gracia y con gratitud en vuestros corazones. Y este es otro llamado que el Señor nos hace como iglesia, a cantar con gracia en nuestros corazones. Y hermanos, cuando dice que los creyentes deben cantar en sus corazones, no quiere decir que no deban alzar su voz. Más bien, aquí recalca la importancia de que haya un acuerdo en lo que decimos con nuestra boca y lo que hay en nuestro corazón. Que cantemos con agradecimiento en nuestros corazones. Que cuando estamos en el tiempo de los cantos, de los himnos, realmente cantemos al Señor con todo nuestro corazón. Hermanos, a veces quizá podamos limitarnos porque no somos muy afinados, porque no tenemos ritmo ni para tocar una puerta, como dicen. Pero hermanos, en la unidad de la iglesia y el amor de la iglesia debemos soportar a veces esas cosas también, en el buen sentido, hermanos. Nadie va a fijarse si estoy muy entonado o si vocalicé antes de venir a la iglesia. Hermanos, es en unidad que debemos cantar al Señor, en unidad.
aún, hermanos, estos mandatos son considerando la unidad, están en el contexto de la unidad. Por eso es bueno que alcemos nuestras voces y cantemos como pueblo al Señor. Y cuando lo hacemos, nos beneficiamos de eso, hermanos. El principal propósito en esta exhortación que Pablo nos hace, por supuesto, es dirigirnos a Dios con alabanza, con adoración, darle la gloria a Él. Pero, hermanos, los cantos son un ungüento para nosotros. Como hace ratito cantábamos, estoy bien con mi Dios. Qué precioso canto ese, hermanos, de recordar que pase lo que pase, de la situación en la que estemos, al saber que estamos en Cristo, siempre vamos a estar bien con nuestro Dios, porque gozamos de esa paz. Y dice aquí el apóstol Pablo, siguiendo en el versículo 16, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí también, hermanos, hay una discusión. Algunos dicen que estas tres cosas que Pablo señala aquí es lo mismo. Algunos dicen que hay diferencias. La mayoría, hermanos, al menos de los comentaristas que pude ver, coinciden en que Pablo sí está haciendo una distinción. Y hablan, por ejemplo, de que los salmos, bueno, evidentemente son lo que encontramos en el Salterio, en el libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento. Y los salmos, en el tiempo de Pablo, de la iglesia del primer siglo, los salmos eran tomados del libro de los Salmos, les ponían música y adoraban en el lugar de adoración con ellos, tal como lo hacemos hoy en día, que tenemos varios salmos en nuestro himnario y con una melodía los cantamos. Sobre los himnos, se ha llegado a pensar, hermanos, que algunos pasajes del Nuevo Testamento se cantaban como himnos en la iglesia primitiva. Lo vimos cuando estábamos en el capítulo 1 de Colosenses. ¿Recuerdan, hermanos? Colosenses 1 del 15 al 20. Esto se conoce como el himno cristológico colosense. Y se creía que la iglesia primitiva lo cantaba. Cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Se cree que ese pasaje, Colosenses 1 del 15 al 20, era un himno. Así como Filipenses 2 del 6 al 11, si gustan acompañarme ahí, Filipenses 2 del 6 al 11, que dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hasta el versículo 11 se cree que era un himno que también se cantaba en la iglesia primitiva y que entonces Pablo toma para redactar sus cartas. Otro himno es el Magnificat de Lucas capítulo 1, del 46 al 55. Está también el cántico de Zacarías, el Benedictus o bendito, de Lucas 1, del 68 al 79. Entonces, algunos creen que Pablo se está refiriendo a estos himnos y entonces son diferentes a los salmos. Y los cánticos espirituales, que dice este versículo 16, estos destacaban más el aspecto del testimonio, el hablar de lo que el Señor había hecho en la vida del pueblo o del creyente. Y aquí, por ejemplo, podemos ver Apocalipsis 5, del 9 al 10,
Eh, Apocalipsis 15:3 también que hace referencia a la canción de Moisés, el siervo de Dios, la canción y la canción del Cordero. En Apocalipsis 14:13 también se habla del cántico nuevo. Entonces, resumiendo, parece que cuando Pablo usa aquí en Colosenses 3:16 estos tres términos, en alguna medida sí los está diferenciando. El término salmos entonces se refiere por lo menos principalmente al salterio del Antiguo Testamento, himnos principalmente a las canciones del Nuevo Testamento que adoraban a Dios, que adoraban a Cristo, y cánticos espirituales principalmente a cualquier otro tipo de canción sagrada que trata de la alabanza a Dios por lo que ha hecho con su pueblo. Y hermanos, pues eso es lo que hacemos. Nosotros tenemos cantos, himnos, salmos en nuestro himnario, y eso es a lo que el Señor nos manda, a cantarlos en la unidad de la iglesia con todo nuestro corazón, con un espíritu de agradecimiento. Y los cantos, hermanos, como decíamos, no son solamente una fuente de alimentación para la iglesia, también a nosotros nos sirven como un medio para expresar nuestra gratitud, para expresar nuestro gozo y aún nuestras peticiones, como cuando cantamos, habla, oh Dios, que tu reino venga, que se haga tu voluntad, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Son peticiones que hacemos como iglesia, que tu reino venga, Señor, que se haga tu voluntad. Glorifícate entre nosotros, háblanos, Señor. Y esos cantos siempre son como decíamos, un ungüento para el alma y promueven la gloria de Dios. Y este precioso pasaje, hermanos, de Colosenses 3, que estamos viendo, es llevado a una culminación de un principio fundamental que nosotros tenemos como creyentes. Versículo 17, Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hacer todo en el nombre de Jesús, hermanos, no significa que lo que yo haga siempre tengo que decir al final en el nombre del Señor, como lo hacemos en nuestras oraciones. No significa eso, significa más que eso. Hacer todo en el nombre de Jesús significa actuar de manera consecuente con su carácter y su voluntad. Actuar de manera consecuente con su carácter y su voluntad. Es lo mismo que Pablo expresa en 1 Corintios 10:31, cuando dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y eso es, hermanos, entonces vestirse de Cristo, vestirse de la nueva vida, del nuevo hombre. Este es el deber de todo creyente. Vestíos del Señor Jesucristo, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y esa es la meta cristiana, hermanos, vestirnos como Cristo, asemejarnos a Cristo. Y quiero aquí nada más hacer una aplicación para aquellos que están sin Cristo. Amigo, hemos hablado de la paz, hemos hablado de la necesidad de la reconciliación. Amigo que estás sin Cristo, la paz no te la da el dinero. La paz no te la dan tus obras de caridad. La paz
no te la puede dar una persona, el pertenecer a un grupo. Ya lo vimos en el estudio. No podemos confiar en eso. Únicamente debemos confiar en el Señor Jesucristo. Solo Él, amigo, solo Él te puede dar la paz que necesitas. Solo a través de Él puedes ser reconciliado con Dios. No hay más. No hay otro camino. No hay otra manera de que tus pecados puedan ser perdonados, amigo. Estás en la peor condición posible, separado de Dios. Eres enemigo de Dios. Dios es tu enemigo y necesitas urgentemente, amigo, la reconciliación con Dios, estar en paz con Él. No hay peor cosa que ser enemigo de un Dios todopoderoso, de un Dios justo. Así que, amigo, te animo a que medites en eso, a que no mueras en tus pecados, que no vayas al infierno el día que mueras, sino que encuentres la paz de Cristo, que encuentres por medio de la fe en Él esa reconciliación que tanto necesitas, que necesitas de manera urgente. Y dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice en 2 de Corintios 5:20 y 21, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y es lo que hoy te ruego, amigo, reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que podamos tener plena paz y confianza. Y hermanos, el Señor Jesús, por esa perfecta obediencia, por ese sacrificio de sí mismo, logró nuestra reconciliación con Dios y nos dio una herencia eterna en el reino de los cielos. Cuán agradecidos debemos estar con Cristo, hermanos, que nos libró de la ira y nos ha dado una eterna paz con Dios. Y si eso el Señor hizo por nosotros, hermanos, si el Señor nos salvó y nos resucitó con Cristo y somos nuevas criaturas, hermanos, cumplamos con lo que el Señor nos manda. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Exhortémonos, enseñémonos unos a otros con toda sabiduría. Cantemos con gracia, con gratitud en nuestros corazones, salmos, himnos, cánticos. Y todo lo que hagamos, hermanos, sea de palabra o de hecho, hacerlo de corazón, con corazón sincero, en verdad, en el nombre del Señor Jesús, dando siempre gracias a Dios por todo. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias.